Con el proyecto de rehabilitación empezamos en el año 2009 y ya desde el primer momento que teníamos pensado rehabilitar la casa quisimos incorporar criterios medioambientales y de eficiencia energética. Teníamos claro dos criterios, bien el criterio ambiental como el criterio de adaptabilidad, que los queríamos cumplir al máximo. Nosotros ya hacemos agricultura ecológica hace 30 años, por lo tanto para nosotros no ha sido ninguna novedad el ir metiendo el concepto ecológico porque lógicamente ya estábamos trabajando. Somos unos agroturismos que pertenecemos al ayuntamiento y entonces queríamos diferenciarnos de alguna forma, es decir, sobre todo con ciertas cosas que cumplíamos que un hotel no cumple y nosotros sí. El proceso de la obtención de la ecoetiqueta ha supuesto un pequeño esfuerzo desde el punto de vista de documentación principalmente, porque ya muchas de las cosas ya las veníamos realizando anteriormente, entonces para nosotros en ese aspecto ha sido bastante cómodo. El obtener la ecoetiqueta en el funcionamiento del día a día nos ha supuesto el controlar los consumos de agua, de electricidad y luego fijarnos más a la hora de elegir los productos que sean de producción local, que tengan poco impacto ambiental o que sean también ecológicos. Desde que nos hemos certificado hemos obtenido una reducción en los gastos fijos, bien de agua como de luz, muy importantes. Lo veo como una oportunidad, pero también lo veo como un modo de trabajo y un modo de predicar con el ejemplo, de cara pues, a nuestro público, que son los huéspedes que nos visitan en el hotel. Cuando les ofreces ciertas cosas, como puede ser una separación de residuos, o el compost, o el agua caliente con las placas solares, pues muchos se quedan admirados. La clientela yo creo que ha valorado siempre, y sobre todo la clientela extranjera es muy dada a buscar tipos de productos en los cuales se trabaje el producto ecológico. Los clientes que vienen a visitarnos, como ya saben que el destino es un turismo rural, vienen muy concienciados o bastante concienciados. Entonces intentamos que se impliquen de tal manera que tengan una estancia mucho más sostenible y con menos huella ecológica. Alguien que viene al País Vasco a un agroturismo o a unos apartamentos rurales ya es una persona distinta a uno que va a un hotel, y si encima diferenciamos de esas personas las que van a agradecer ciertos temas ecológicos que podemos ofrecerles nosotros, pues más todavía. Llevar una política ambiental de cierto tipo en el hotel, claro que nos diferencia respecto al resto. Es un certificado de reconocimiento a nivel europeo y por ello nos encantó la idea de poder participar. La obtención de la etiqueta nos ha supuesto, junto con otros programas como pueden ser el SICTEC o la Q de calidad, hemos conseguido converger todos esos programas en un único programa, el cual nos ha facilitado el trabajo.